Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. La verdad que todo este proceso y digamos el foco está puesto también en devolver un poco las expectativas que por ahí la gente tiene. Estamos focalizadas en eso, en generar recursos, en generar profesionales que tengan herramientas para abordar distintas situaciones. Soy profesora de historia, además de las formaciones de acompañante y de coaching educativo. También acompañante comunitaria. Así que bueno, un poquito como que el área, digamos, es bastante extensa cuando nosotros tenemos que abordar procesos de acompañamiento, nos encontramos con múltiples realidades también, y un poco de eso, digamos, es lo que por ahí buscamos desde las formaciones, dar herramientas en función a todas estas necesidades que se presentan en la vida cotidiana, en los distintos contextos. No solamente por ahí pensar en que los acompañamientos se circunscriben a un solo contexto, sino pensarlo también de que las necesidades surgen en otros ámbitos, ¿sí? Hay muchas instituciones comunitarias, sociales, que también por ahí demandan de un acompañamiento, como situaciones personales. Nosotros siempre pensamos y por ahí nos hemos quedado en esta espera de que todas las demandas y las necesidades surjan desde las discapacidades, y justamente el foco de las formaciones están buscando ser un poco más integrales también. Pensar en que también los adultos mayores en gran medida están necesitando de lo que son los acompañamientos, de personas formadas para hacer los acompañamientos, desde hacer contención hasta hacer un tipo de estimulación cognitiva. Demanda muchas atenciones, mucha formación, y bueno, un poco es eso, es contarles por dónde vamos a ir con lo que son las formaciones, principalmente las que hoy tenemos como propuestas académicas, y esto, demostrarles cuáles son por ahí las realidades con las que nos estamos encontrando y hacia las que vamos focalizadas para formar. Bueno, yo me voy a presentar. Para quien no me conoce, mi nombre es Cecilia Sandri, soy directora del Instituto Mental Care. Me formé en salud mental, en varias disciplinas, entre ellos neuropsicología, psicología social, soy AT matriculada y coaching educativo, entre tantas otras más dentro de las disciplinas clínicas, pero también, y creo que me terminó de completar en mi historia, el transitar lo que son las disciplinas complementarias y holísticas, que le dio a mi mirada una mirada absolutamente integral, ¿no? Y bueno, en todas las formaciones están hechos los programas desde mí, desde mi experiencia, desde lo que fui transitando y viendo y viendo las necesidades que estaban ocurriendo en el entorno, ¿no? En los entornos educativos, en el consultorio, en distintos espacios que iba transitando, digo, pues también trabajé en violencia. Entonces, bueno, todas las formaciones tienen o esta característica de ser como integrales. El título de esta charla se llama Un título no alcanza, y un poco voy a contar de en qué se basa Mental Care y cómo es que ve el acto formativo como un acto de transformación. Uno cuando elige una formación, y esto lo voy a hablar no como directora, sino como mujer, como profesional, y como que una persona que alguna vez busco formación, y de hecho sigo buscando, porque yo me vivo formando justamente porque nunca me parece que me alcanzan las herramientas que tengo. Así que cuando uno elige una institución, uno lo elige mucho más, digo, no es una decisión administrativa, es una decisión existencial. ¿Y por qué digo que es una decisión existencial? Porque nos va a cambiar la mirada que nosotros tenemos del mundo entrar, digo, en una formación. Entonces esa formación tiene una ética que está construida desde la institución a la que estamos recurriendo. Nosotros nos vamos a convertir un profesional
que va a estar marcado transversalmente por esa mirada en la que nos hemos formado. También vamos a cambiar nuestra forma de intervenir de acuerdo a esa cultura institucional. Entonces, formarse es mucho más que evaluar un programa, es entrar en esa identidad de la institución que nos va a formar y de la cual vamos a ser parte. Y acá entra todo lo que es el equipo docente, ¿no? Y la mirada del equipo docente. Y hoy quiero mostrarles esto para que ustedes evalúen también todos aquellos que están dudando en saber si entrar o no entrar o en búsqueda, ¿no? Conociendo un poco de cuál es la identidad de Mendelker. Nosotros cuando decidimos formarnos en cualquier área del acompañamiento, todas las disciplinas que se dictan en Instituto Mendelker son de acompañamiento. Cuando uno decide formarse en esto, lo que decide en parte es yo quiero ayudar a otro que está en un dolor, en una circunstancia, ¿no? Uno lo que busca es colaborar, es ayudar. Y es un acto hermoso y enorme, pero también que tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque estamos trabajando sobre la vida del otro. Entonces este acto implica muchísima ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de cuidar, ¿sí? Hablamos de cuidarlo al otro, pero no solamente cuidarlo al otro, sino cuidar al consultante, al acompañado, al estudiante y también a la profesión. Entonces, cuando uno elige formarse en acompañamiento, elige desde casi siempre una situación personal, en la cual a veces no fue ayudado, a veces pasó que tuve que acompañar a un familiar, a veces sucede porque, bueno, tuve un momento de angustia y el sistema no alcanzó, no tuve herramientas, no me acercaron herramientas. Entonces, siempre cuando nosotros elegimos una formación de acompañamiento, si miramos en esa primera instancia, cuando decidimos acompañar a otro, hay una herida, hay un dolor que tiene que ver con nosotros. Entonces, esto vuelvo a decir, es un acto hermoso, ¿sí? Pero también es delicado, porque uno tiene que aprender a ser sostén de los demás. Y para eso hay que tener un montón de herramientas. Y a veces el título, no alcanza. Necesitamos más cosas, necesitamos más humanidad, necesitamos herramientas que también nos hagan mirarnos a nosotros mismos, a revisarnos a nosotros mismos para poder nosotros sostenernos, para así luego poder sostener al otro. Entonces, cuando hablamos de formación, hablamos de transformación, ¿no? Y hablamos de volver a esta historia que es nuestra, que va a ser nuestra identidad. Y a veces cuando nosotros nos formamos y decimos, estoy terminando el curso, voy a recibir el diploma, ¿no? Y parece como que estamos en el final de la situación. Y verdaderamente no es así. En realidad estamos en un principio. Y el principio comienza cuando tengo una persona al frente a la cual tengo que sostener. Porque esa persona que está al frente mío es una persona con una historia real, con una angustia real, con un trauma real. Y ahí yo voy a tener que apelar no solo a las herramientas técnicas, no solo al conocimiento, sino voy a tener que apelar a mis recursos éticos, a mi humildad, a mi emocionalidad y a la capacidad de poder sostener a los demás. Nosotros, nuestras formaciones están basadas en justamente eso, en trabajar primero
en la persona que va a acompañar. Y en el proceso interno hay que transformar esa parte interna, ¿no? de que acompaña o el que sostiene, para poder luego poder sostener a los demás. Nosotros nos centramos no solamente en técnicas, sino en conciencia ética. También formamos, digo, desde las herramientas para intervenir, pero también de los límites éticos. ¿Por qué? Porque nosotros todas las formaciones que tenemos son formaciones complementarias. ¿Y qué significa complementarias? Que complementan el trabajo clínico, ¿sí? Pero no lo reemplazan. No reemplazan un tratamiento médico, no reemplaza una atención psiquiátrica, no reemplaza el tratamiento psicológico. Lo que hace sí es complementar. Y todas las disciplinas complementarias trabajan en red, ¿bien? Entonces, no se trabaja desde la soledad real, sino desde esto de interactuar con los demás y de poder actuar desde esa ética, ¿bien? Y esto es muy importante y sobre todo, por ejemplo, en coaching holístico yo marcaba mucho esto, porque a veces esto se desdibuja, ¿sí? La ética profesional y la capacidad de derivar, pero cuando un coach puede derivar, cuando excede sus límites profesionales, ayuda un montón, porque digo, el proceso del coaching es muy distinto al proceso que hace una persona cuando tiene un tratamiento psicológico, porque es complementario. No anula uno ni el otro, ¿sí? Siempre se complementan. Entonces, cuando logramos eso, trabajar en red, se logran resultados muy, muy buenos. Yo, como siempre, me voy por las ramas, pero y voy trabajando sobre distintos lugares esto, pero la idea de esto es ir contándoles cómo es que vamos a ir desarrollando toda este año lectivo y cómo vamos y qué cosas, digo, van a en parte resolviendo muchas preguntas que tuvimos a lo largo de todo el verano, que iban consultando acerca de las disciplinas, y contarles desde qué lugar estábamos trabajando. Yo le voy a preguntar a Vivi algunas cosas que me parecen interesantes desde el área de ella, como para ir contando un poco lo que es el proceso formativo de los estudiantes, ¿no? Sobre todo desde el lado clínico. Después voy a trabajar yo un poquito, pero bueno, mi pregunta, Vivi, con respecto a esto es, ¿cómo vos ves, más allá de lo académico, la necesidad de esta transformación o de esta situación de cambio que implica empezar a formarse? Bien. Bueno, desde lo personal puedo contar de que una vez que uno accede a un título, te das con una realidad totalmente distinta a lo quizás por ahí es mucha la teoría de la formación, que cuando nosotros entramos, digamos, en situaciones reales, podemos ver que hay mayores demandas, que por ahí las herramientas con las que contamos cuando nosotros nos hemos formado no son justamente las que necesitamos o carecemos de muchas de esas herramientas que en realidad se demandan. Dentro de mi experiencia, la cuestión de lo que es las estrategias inclusivas fueron algunas de ellas. También, digamos, esta necesidad de entender por ahí más al estudiante. Yo siendo docente siempre me he dedicado a la formación de forma particular con muchos estudiantes que necesitan refuerzos. Entonces, muchas de las formaciones nos van llevando a esto, ¿no? A pensar en cuáles son las necesidades como profesionales
y qué herramientas contamos. Por ahí hacer esto de decir, bueno, hacemos un mea culpa de cómo estamos posicionados ante la realidad que nos toca. Mi realidad fue esa, fue entender de que no tenía tantas herramientas para el contexto en el que estábamos incursionando, encontrar muchas realidades, muchas necesidades y demandas por parte de los estudiantes principalmente, pero también pensarlo desde las familias. Sin ir más lejos, lo que es educación inclusiva, que por ahí un poco fue esto de hacer el acompañamiento terapéutico, fue ir incursionando en estas áreas de educación inclusiva en función a esto, es decir, qué herramientas voy a poder incorporar para ser realmente inclusivo. Si nosotros pensamos, es una necesidad social. Entonces, es empezar a ver desde el lugar que nos toque cómo podemos aportar a que esa realidad sea realmente inclusiva y realmente podamos pensar en que vivimos en un mundo en el que somos heterogéneos, somos neurodiversos, ¿sí? Y corrernos de pensar de que las discapacidades en realidad limitan. Hay que cambiar un poco esa perspectiva y la mirada de pensar en que inclusivo es realmente pensar en individualidades. Es un poco sí pensar en individualidades como en singularidades, pero es un cambio social el que necesitamos hacer. Y muchas de estas formaciones están, digamos, puestas a raíz de estas necesidades que van surgiendo. En cuanto a las formaciones, digamos, desde el instituto se piensa en esto, en tomar mucha precaución también en cuáles son las expectativas que trae el estudiante, cuál es el contexto en el que se desenvuelve, cuáles son, digamos, esas herramientas que por ahí, de las cuales carece. En la primera camada del año pasado hubo mucha consulta acerca de situaciones cotidianas. Creo que fue por ahí la retribución, incluso a fin de año, fue desde ese lugar, desde todas las herramientas que fuimos aportando en el quehacer de la formación. Claro. En traer situaciones donde podíamos pensar juntas soluciones. Entonces es como, es eso, es hacer un intercambio y poder generar herramientas que sirvan para la aplicación cotidiana también. Claro, y esto mucho tiene el tema de las prácticas, ¿no? Nosotros tenemos durante toda la formación prácticas supervisadas. Las prácticas supervisadas son con casos concretos, reales, entonces muchas veces, como en el caso de Vivi, que muchas de las personas que se iban formando en acompañante terapéutico lo hacían desde esto que les decía, ¿no? Desde acompañar a sus propios hijos, ¿no? Desde una experiencia personal. Y ahí elegían, digamos, formarse para poder tener herramientas. Y la práctica supervisada es un modelo de formación que es muy intenso, muy profundo, y en donde uno puede trabajar realmente un caso real desde el primer mes de formación, ¿sí? Entonces, dentro de las disciplinas que le tocan a Vivi, que son las diplomaturas, son de 5 meses este año, el año pasado han sido de 10, así que este año implica como movernos un poco más rápido, pero el trabajo que hace la práctica y el traer el caso concreto, real, trae tanto aprendizaje en el alumno que realmente se siente la diferencia, ¿no? Con respecto a dentro de lo que es las disciplinas holísticas que me tocan a mí y que amo acompañar, en las disciplinas holísticas, y me tocan también arte terapia y psicología social. Pero bueno, digo, dentro de las formaciones también holísticas traíamos un montón de casos reales, ¿no? Y los poníamos en la mesa y íbamos trabajando casos y íbamos entre todos tratando de resolver o para poder acompañar mejor esa situación. Entonces, la práctica supervisada
así como lo dice Vivi, yo también tuve una experiencia hermosa con eso y de muchísimo, de verdad, de muchísimo conocimiento práctico. Los alumnos estaban muy contentos, o sea, por ahí tengo alumnos de coaching holístico que pueden ahí como sumarse en eso, pero y darnos su opinión con respecto a las clases supervisadas, pero en general siempre la devolución fue muy hermosa. Diciendo respecto de la importancia que son las clases supervisadas, porque todos aprendemos de todos. O sea, cuando uno llega a una conclusión respecto de cómo encarar un tema, una situación de un consultante, y cree, digamos, haber encontrado un camino, después escucha a un compañero o compañera que hace un aporte que suma. O sea, muy interesante eso, ¿no? Sinergia que se genera entre todos, las distintas miradas, creo que nos termina sumando a todos, ¿cierto? El aporte. Eso quería decir, ¿no? Importancia, son muy importantes las clases, muy importante todo. Estamos hablando de las clases supervisadas, muy importante todo. No, aparte uno se testea, uno se prueba, y aparte está la opinión de Cecilia de si está orientado bien lo que estamos diciendo o no, tu corrección. Claro. Así que buenísimo, gracias Claudio por salvarnos. Te digo algo más que recién dijiste, que te vas por las ramas. Vos te vas por las ramas, pero no de distintos árboles. El árbol es siempre el mismo. Tenés razón, Claudia, es así. No te estás yendo el tema es el mismo. El tema es el mismo, pero siempre es como que le encuentro muchas aristas. El árbol tiene muchas ramas. Sí, así es. Bueno, y esto te lo pregunto para ver cómo, yo le digo que esto no lo ensayamos ni le pasé nunca las preguntas a Vivi, yo le estoy haciendo para que ella me cruda. Sí, que ella conteste de la manera más genuina posible. Entonces, ¿qué cosas aparecen que no siempre se ven, digamos, en la formación en sí, ¿no? Cosas aparecen, ¿qué situaciones aparecen? Bueno, aparecen situaciones como estas que vos mencionabas de la cuestión ética. Nosotros como acompañantes trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Somos un nexo. Entonces, cuando estamos en la formación y por ahí hablamos de todas estas cuestiones éticas que por ahí, en cuanto a la figura, en cuanto a las funciones o el rol que tiene el acompañante, nos encontramos con que por ahí hay otros profesionales que se desempeñan bajo el rol de acompañantes, desconociendo por ahí la particularidad que implica formar un vínculo. Nosotros creo que es una de las ventajas que tiene el acompañante, es el de generar vínculos. Y de ahí viene también un poco este compromiso de trabajar a conciencia también. Nosotros, como les dije en un principio, acompañamos singularidades. Entonces, nuestro foco tiene que estar siempre puesto en las necesidades específicas de ese acompañado. Bueno, han habido situaciones que, bueno, en las experiencias con los estudiantes que hemos tenido el año pasado, nos hemos encontrado con esto, o irregularidades por parte de las instituciones que no reconocen el rol del acompañante. Hay una gran dificultad en el reconocimiento, y también esto es un poco la tarea no solamente de nosotros como formadores, sino en la práctica cotidiana de poder visibilizar la figura como dispositivo de trabajo complementario. Porque como decía Ceci, nosotros no nos superponemos a la tarea de nadie, simplemente somos ese vínculo o ese nexo que justamente arbitra por estas necesidades o demandas del acompañado. Entonces, en cuanto a lo ético, nos hemos encontrado con estas cuestiones de que por ahí
las distorsiones, en las demandas, por ahí, en cuáles son los desafíos con los que nos encontramos en lo cotidiano, es eso, es pensar de que por ahí, bueno, se le atribuyen cualidades o se le atribuyen roles al acompañante que no nos competen al 100%, y eso por ahí trae, bueno, ciertas dificultades en la cuestión comunicacional también. Que bueno, estamos, digamos, en un proceso de visibilización del acompañante como figura, para todo trabajo, digamos, para todo. Es más, si ustedes se ponen a ver, la figura del acompañante, sin ir más lejos en lo que implica obras sociales, no está visibilizado como tal, no figura en un nomenclador, pero la demanda es mayor a lo que realmente la burocracia por ahí delimita. Entonces también esto, ¿no? Pensar en que nos estamos formando y ser conscientes de que estamos en un proceso muy arduo de reconocimiento de la figura. Que eso no implica de que no existimos como tal, sino todo lo contrario. Desde la necesidad de muchas familias, de muchas instituciones. Hay instituciones que están demandando el rol de un acompañante terapéutico. Entonces, si nosotros logramos también esto, visibilizar de cuáles son nuestras funciones, de cuál es la importancia del acompañante dentro de cualquier contexto en el que sea, también les estamos dando un lugar a esto que tanto en el cual estamos trabajando. Hoy trabajamos desde la formación o trabajamos cada uno desde las particularidades, pero a nivel social es una demanda que se tiene. Y es como dije en un principio, no solamente pensado en discapacidades, sino pensado a nivel social. Tenemos el acompañamiento en contextos domiciliarios, tenemos el contexto en la revinculación judicial, tenemos acompañantes comunitarios en situaciones de violencia de género, tenemos acompañantes escolares, tenemos acompañantes generales que hacen también, digamos, de nexo en muchos otros contextos. Entonces, cuando nosotros formamos y pensamos en el rol del acompañante, tenemos todo este abanico de posibilidades, no solamente laborales, sino de formación. Un poco es eso, algunas cuestiones con las que nos vamos encontrando en este transitar, que creo que es nuevo para muchos, y que bueno, estamos en este proceso. Sí, estamos en el proceso de justamente de reconocimiento de toda la labor del acompañante, ¿no? Y esto pasa también un poco con psicología social, también es un área en la cual es tan necesaria para conformar los equipos interdisciplinarios, ¿no? En lo que es la demanda grupal a nivel de vínculos, que también es tan necesario y que está pasando un montón en las necesidades escolares, sobre todo en donde vemos mucho, pero a nivel comunitario también, digo, es una formación, una disciplina que atraviesa también todos los espacios que nombraba Vivi, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y estos aspectos muchas veces quedan relegados porque no son un terciario o no es una formación clínica, claro, de tecnicatura o de reconocimiento oficial todavía. Digo, hoy por hoy se están haciendo muchas regulaciones, entre ellas las de acompañante terapéutico, que ha logrado la ley 10393, que ha logrado esta gran oportunidad de poder reconocer el rol del acompañante. Así que en eso también yo voy a hablar un poquito con respecto a las disciplinas holísticas, porque estoy como muy clínico y me dejan afuera mis disciplinas holísticas que no lo dejan tal afuera, pero bueno. Dentro de las disciplinas holísticas, y tanto coaching holístico como terapeuta holístico, yo creo que lo que no se ve es el cambio enorme que hacen las personas cuando entran a la formación y la manera que salen, ¿no? Y yo creo que es algo que realmente transforma.
Y en esto yo creo que la verdadera formación en todo, tanto en lo clínico como en lo holístico, es una formación que te transforme, que te interpele, que te cuestione, que te ponga a ver tu propia historia. Y eso por ahí no se ve en el programa cuando uno dice vamos a estudiar coaching holístico transpersonal o vamos a trabajar en terapeuta holístico, ¿no? Realmente los procesos de transformación que se producen y cómo uno ve ese tránsito desde cómo entraron a la formación y de qué manera se fueron, es hermoso de ver. A mí me apasiona poder acompañar estos procesos, pero realmente el cambio en la gestión, en la manera en la que se dirigen, en la manera que ven su historia, en la manera en la que hoy ven sus heridas, realmente yo estoy emocionadísima porque este ha sido el primer año en el cual hemos largado estas disciplinas, digamos, al mercado, y que haya sido tan movilizante, ¿no? Incluso en la entrega de diplomas que tuvimos y demás, era pura emoción, ¿no? Era todos llorando y abrazándonos y teniendo esta cercanía que incluso a veces, ¿no? Lograrla desde la distancia y desde lo virtual parece como algo difícil de lograr, pero de verdad que se ha logrado muchísimo y me ha sorprendido enormemente y gratamente con respecto a esto. Así que yo esta parte de lo que no se ve detrás, digo, de escena, de lo que es la formación, es esto, ¿no? Los cambios profundos que se logran a partir de revisar la propia historia y de poder trabajar y de encontrar herramientas que en un principio en las dos formaciones, tanto en terapeuta holístico como en coaching holístico, trabajamos sobre el profesional. Entonces, trabajamos sobre sus propias heridas, sobre sus propios caminos, sobre sus propias historias. Entonces, en las prácticas supervisadas, en las primeras instancias, trabajamos sobre el coach o sobre el terapeuta. Así que eso también está bueno como comentarlo, porque es algo que no se ve dentro del... Digo, a través de mostrarles el programa no se puede ver esto, digamos, ¿bien? Bien. ¿Qué te gustaría, Vivi, que una persona que egresó recuerde de tu formación? Me dejaste pensando. Me gustaría que piense o que se quede, digamos, con todo lo que enriquece, ¿sí? Creo que por ahí hay muchas personas que por ahí estamos o tenemos el foco puesto en la crítica y por ahí no tenemos esta capacidad de poder ver de qué nos suman las otras personas, de poder ver de que toda situación y toda experiencia trae aparejado, digamos, algo que nos trae positivamente. Mi mensaje para mis alumnos siempre ha sido ese, de que sientan que nosotros estamos generando desde nuestro lugar y nuestro compromiso siempre está en eso, en generar herramientas en función a lo que necesita cada uno. Siempre tenemos múltiples realidades y en mayor o menor medida la comparten también en estas situaciones de lo que son las clases supervisadas. Entonces creo que para mí es gratificante que se queden con eso que uno les puede aportar. Desde ese reconocimiento yo creo que me siento satisfecha de haber cumplido con el rol docente. Enormemente cumplido. Tal cual. O sea, yo me quedo con eso, de que sientan que tienen las herramientas. Hermoso. Es ese compromiso. Bien, hermoso. Bueno, yo creo que lo que más me gustaría que recuerden
dentro de lo que me tocó a mí el año pasado y todo lo holístico, sería que no se olviden o sea, más allá de la técnica, que es muy importante y que es muy importante que no se olviden de ponerse a la par del otro, ¿no? Que se puedan poner desde esa humildad y desde ese lugar de poder acompañarlo al lado del otro, ¿no? No delante, no atrás, no arriba, creo que al lado del otro. Y eso es algo que yo siento que no nos podemos olvidar en una disciplina de acompañamiento. Y si hay algo que nos tenemos que recordar es que estamos acompañando, y es al lado cuando acompañamos, no acompañamos ni arriba, ni abajo, ni adelante. Así que eso me encantaría que lo recordaran siempre. Sí. Espero que mis alumnos de coaching holístico se hayan sentido interpelados con esto, porque bueno, esto es algo que de verdad lo he dicho muchas veces en la formación. Me levantan las manos a ver si todos lo recuerdan. Bien, ahí está el Claudio que me lo recuerda. Pero bueno, para mí es muy importante, ¿no? Y con respecto a esto del ABP, ¿qué onda? ¿Cómo fue esta experiencia con los alumnos con el ABP? Bien. Primero, ¿qué es el ABP, no? Sí, eso, bueno, nosotros los aprendizajes basados en proyectos, en parte es para fundamentar por ahí estos procesos, ¿sí? Como nosotros acompañamos procesos, es importante de que se pueda plasmar como tal. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, como acompañantes, trabajamos mucho con lo que son informes, trabajamos mucho con lo que es material de trabajo de campo, ¿sí? Entonces nosotros toda esta información, como puede ser la que por ahí nosotros planteamos, como son los ABP, son en función a esto, en poder generar un plan de trabajo en función a esas necesidades, a esas estrategias que nosotros les estamos dando. Surgen algunas nuevas, porque también el año pasado surgieron algunas que estuvieron muy buenas. Entonces, está bueno esto de que puedan hacer una elaboración de un proyecto personal desde esto, ¿no? De todos los recursos con los que contamos en la tarea de los acompañamientos. Nosotros trabajamos mucho en estas situaciones cotidianas con los acompañados, donde nosotros registramos todos los contextos, desde el área de lo emocional, lo conductual. Entonces el foco está puesto en una generalidad, ¿sí? de esa persona, y por ahí, bueno, esto de pensar en situaciones muy particulares, como por ejemplo, si nosotros tenemos un acompañado que presenta conductas disruptivas, no solamente la implementación de estrategias en función a esto, sino conocer también cuáles son, digamos, esos desfasajes. Bueno, esta modalidad de trabajo que son los ABP dan, digamos, pie a esto, ¿no? A la creatividad del estudiante, a poder plasmarlo en algo concreto. Nos hemos encontrado, sí, también, bueno, con esta situación de que hay muchos que una vez que empiezan a trabajar se encuentran con esto de que no se sabe de dónde salen los informes, no se sabe dónde esa información respalda también el acompañamiento. Las instituciones mismas por ahí carecen de la información de lo que implica hacer un acompañamiento y como tal también estos registros. Entonces pensar en esta modalidad de trabajo es pensar en que tenemos también esto, ¿no? La puesta en práctica de todo esto que nosotros les damos, tanto herramientas como abordajes, como documentos que son estos informes, como también estas modalidades que tienen de recopilación de información. Y todo esto pensado, digamos, en situaciones reales, de que se puedan poner en la práctica de casos reales. Buenísimo. El aprendizaje basado en proyecto es la finalización de toda la parte de práctica, ¿no? Todas las formaciones tienen clases semanales, bueno, que es a través de los Meet, y después
tiene una clase supervisada al mes en donde se trabaja sobre casos reales, ¿no? A partir de la sumatoria de todas esas clases supervisadas, vamos construyendo durante el año y durante la cursada lo que se llama el ABP, que es el proyecto final, en un trabajo, ¿no?, basado en ese proyecto. Es el aprendizaje basado en proyecto, ABP, que implica que van a hacer un trabajo, un proyecto que se puede aplicar en el mercado laboral. Entonces, durante esa construcción del ABP, tienen 3 instancias de mentoría en las cuales vamos afinando ese proyecto para lograr que ese proyecto salga al mundo laboral de la mejor manera posible. Los proyectos que he recibido son fantásticos, he visto proyectos muy hermosos, que bueno, espero que este año como que resurjan y salgan al mundo laboral porque hacen mucha falta, y la verdad que fueron muy hermosos también verlos a ellos, ¿no?, a los estudiantes en este proceso, ¿no?, de construcción, pero también en esta ilusión y en esa identidad que le ponen a cada proyecto. Sí, porque cada uno de mis alumnos hizo proyectos totalmente distintos y que tenían muchísima identidad y que tenían que ver mucho con la manera en la que ellos miraban la profesión. Y la verdad que fue una grata sorpresa encontrarme con los proyectos finales de la BP. También tenemos durante toda la cursada la parte teórica, que obviamente tenemos contenido y bastante, en las cuales todos los meses tienen un multiple choice, los cuales se evalúan. Uno tiene que aprobar todos los múltiples choice mensuales para rendir luego un final integrador en donde se ponen a prueba, digamos, todos los conocimientos teóricos. Pero los prácticos los hacemos a través de la BP. Bien. Bien, Vivi. No sé si nos estamos olvidando de algo, pero que tenga alguna pregunta que quiera hacer, que tenga dudas, que haya surgido algo, si quieren enviarnos la preguntita y las respondemos. Bien, Claudio, me abriste el micrófono, así que sonaste. O sea, no es que tenga preguntas, las preguntas las tenía hace un año atrás. Ah, sí, bueno. Tenía más preguntas que ahora. Sí, claro. Bien. Las tenía hace un año atrás por una característica de personalidad. Voy a tomar una decisión, soy de evaluar mucho cuando dónde voy a estudiar, en este caso, ¿no? Entonces es un recorrido muy amplio, como el que estoy haciendo ahora para seguir estudiando también, pero muy amplio porque nada, no me convencen solamente las interacciones online, digamos, ¿no? Trato de ver quién es la persona, más que la institución, quién la lleva adelante, ¿no? Y en mi caso, en aquel momento, como hoy, yo buscaba la calidad, digamos, profesional, la calidad educativa, pero fundamentalmente asociada con avales. Por eso, antes de conocer a Mental-Care, hice una consulta en la Asociación Argentina de Terapeutas Holísticos. Para ver de psicología holística. Claro, para saber quién estaba avalado por ello. O sea, para mí es muy importante el aval. O sea, voy por dos lados, voy por el lado humano y por el lado de aval, ¿no? O sea, para mí es importante, ¿no? Bueno, y dentro de los que me recomendaron estabas vos. No, por eso digo, mis preguntas te las hice en aquel momento para poder tener una idea más clara, que tuvimos una conversación así personal, así como la tuve con muchos institutos, ¿no?
Entonces, y todas esas respuestas que tuve en ese momento, el transcurso del curso, fueron todas respondidas ampliamente, ¿no? Superadoras, ¿no? Fueron superadas esas expectativas en cuanto al humano, en cuanto a la capacidad profesional, y obviamente avalado por instituciones, digamos, ¿no? O sea, lo que le da una formalidad. A veces alguien se puede confundir que esta cercanía, que es muy saludable, bueno, hablo de Cecilia porque no tengo ni el gusto de conocerte a vos, ¿no? Pero a esta cercanía que vos brindás, algunas personas capaz que pueden decir, bueno, estoy muy cerca, ¿no? Capaz que se confunde ahí la capacidad, ¿no? Profesional, digamos, por la cercanía, ¿no? Por tanta cercanía. Bueno, yo nunca me confundí, digamos, ¿no? Me di cuenta que estaba la capacidad profesional requerida para poder prepararme de la mejor manera. Estaba la capacidad humana desde ya y, bueno, todo eso avalado por instituciones de prestigio. Entonces, a mí me cerró totalmente. Por eso digo, las preguntas que tenía en aquel momento, las tuve todas. Ya no las tenemos ahora. Respondidas en el año de estudio. Quería decir ese aporte. Gracias por el aporte, Claudio, gracias. Muy hermoso, totalmente agradecida. Ahora de continuar con ustedes, nada, es preguntar cuándo empiezan las clases, nada. Sí, claro. Carolina me preguntó a dónde hacíamos las prácticas y dónde cómo hacía y dónde el ABP. Bueno, el proyecto, toda la formación es formación online. Las prácticas las hacemos a través del proyecto que nosotros vamos construyendo. Durante el año vamos construyendo un proyecto. Por ejemplo, hablo de si querés hablarlo vos de terapeuta, de acompañante terapéutico, donde, por ejemplo, hicieron proyectos para niños con TEA. Bueno, hicieron todo un proyecto de acompañamiento institucional en niños con TEA. En el caso, por ejemplo, bueno, y en eso lo aplicaron a la realidad de sus hijos y entonces fueron abordando distintos contenidos y herramientas que fueron aprendiendo dentro del curso y fueron logrando para intervenir en el proyecto. Nosotros, al ser una formación virtual, nuestra manera de evaluarlos es a través del proyecto final, ¿bien? Y en la clase supervisada, en donde continuamente están haciendo prácticas en vivo, ¿sí? Con respecto al coaching y demás, se trabaja del mismo modo que se trabaja con la área clínica, ¿bien? No sé si había otra pregunta más, Carolina. Me dijiste, el ABP, las prácticas se hacían online. Y se hacían online. Sí, se hace todo online. Todo el proceso formativo es online y las prácticas se hacen mes a mes. Y con el ABP terminamos de concretar esa práctica. Bien, nosotros estamos avalados por varias instituciones. Claudio nombró a APRA, que es la Asociación de Psicología Holística de la República Argentina, pero también digo, dentro de la formación, gracias a Oscar, dentro de la formación también tenemos otros avales, que es la Asociación de Terapeutas Holísticos Transpersonales, que con sede en España. Bueno, ellos nos avalan los títulos a nivel internacional. Desde la parte holística. En la parte clínica y holística, ambos están avalados por resolución ministerial. Tenemos también los avales de la Comisión Psicosocial Latinoamericana, tenemos los avales de el grupo GEA Austral, y tenemos los programas avalados por certificaciones integrales.
dentro de todo esto, de esta certificación, tienen un alcance nacional e internacional y abarca a 22 países de Latinoamérica. Así que bueno, tenemos ahí como mucho respaldo. Hemos logrado a medida que vamos avanzando en este transitar de Mental Care, ir incorporando avales y certificaciones de distintos lugares. Instituto Mental Care es una fundación, así que también tenemos trámites de IPJ en donde, bueno, figuramos como un instituto educativo formal, ¿bien? Dentro de la educación no formal, ¿bien? Bien. No sé si alguien más tiene alguna dudita que quiera que lo podamos... Sí, que para la ABC está tu asistencia personal, particular. Bien, sí, las mentorías tienen acompañamiento personal. En el caso del coaching holístico, mi acompañamiento personal. Y bueno, y en el caso de las disciplinas clínicas le tocan a Vivi, porque ya no se puede todo, ¿vieron? Entonces, así que bueno, estamos en ese trabajo también, que es la construcción de ese proceso. Es muy importante esto que decís, Claudio, porque en realidad cuando nosotros hacemos y construimos un proyecto, cuando estamos contenidos, sostenidos, porque también esto es una mirada también de la cultura de institucional de Mental Care, que es no dejar solo al alumno, es acompañarlo en todo proceso, no solo en el formativo de mes a mes, sino en la construcción del proyecto que quiere poner en funcionamiento. Se asesora en todo lo que se puede, por eso los grupos son reducidos. No son grupos, no tienen grandes cupos de personas, porque justamente los acompañamientos que necesitamos hacer son procesos casi personales, ¿sí? Entonces, esto que dice Claudio, que obviamente te voy a, ya que estás así tan disponible, contanos un poco el tema de las mentorías, cómo fue tu experiencia también con las mentorías. Bueno, es algo muy bueno porque disponer de Cecilia de manera particular, o sea, individual, hace que uno pueda, cuando presenta un primer proyecto, tener una devolución muy directa y es una clase, o sea, son 2 horas que uno está con una maestra particular, digamos, con una profesora. Esto hace que digamos, todo fluya más rápido y que uno pueda aprender si estaba bien direccionado o no. Algunos compañeros que no sé, tal vez lo pudieran hacer más rápido que otros, pero eso no es importante, cada uno tiene su proceso. Aparte son 3 o 4 mentorías. ¿Cómo? Son 3. Son 3, aparte son 3 clases, o sea, son 3 clases con Cecilia solos, digamos, que es un aporte, digamos, muy importante, ¿no? Y aparte uno va clarificando conceptos de lo que quiere transmitir, nada, como que se presenta bien el proyecto, hay interacción con ella y después se presenta corregido y bueno, es algo muy bueno, esto que sea no a través del grupo de clases, sino que sea individual, tiene un valor muy grande, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, gracias por ser tan claro como siempre. Así que bueno, eso les muestra a quienes todavía no se han formado con nosotros o están ahí pensando a ver qué van a hacer. Este tipo de formaciones no son muy habituales y eso, bueno, creo que también es parte de la identidad de Mental Care, esta manera de trabajar y de estar al lado del otro, ¿no? Esto que yo les decía en un principio, que arranqué,
que no alcanza con el título, que uno necesita humanidad, necesita poder acompañar desde un lugar cercano. Esto también se da dentro de la formación, ¿sí? No es solamente, digo, en la identidad que con la cual, o la ética con la cual sale el egresado, sino que es algo que continuamente lo hace a través de esa formación, ¿sí? O sea, del momento uno tienen acompañamiento desde el momento uno, y es más, después de egresados, y esto también lo puede ahí verificar Claudio, que bueno, que el acompañamiento sigue, ¿no? Y prosigue, y estamos ahí para también cumplimentar esto, ¿no? De seguir acompañando y de, digamos, estos primeros pasos, sobre todo estos primeros pasos, que es el gran desafío, digo, y el proceso formativo real, que cuando tenemos un consultante, un acompañado al frente nuestro, con todas sus necesidades, con toda su angustia real, con su historia real, y entonces creo que ese es el gran aprendizaje. Así que mientras ellos van haciendo esos primeros pasos, que también tuve la grata noticia de que, bueno, que todos han ido empezando a trabajar y encontrar estos acompañamientos después de la formación. Eso también me ha llenado mucho de felicidad con respecto a poder realmente lograr que ellos se animaran a atravesar esta circunstancia, que no es menor, ¿no? Creo que el desafío de sentirse fuertes para poder sostener a otros es algo fantástico. Así que eso fue muy bonito también de ver. Y mucho que me emocioné cuando les daban los diplomas y demás, tiene que ver con eso, con todo lo que los había visto crecer. Así que bueno, eso es muy hermoso, muy hermoso. La verdad que fue muy hermoso. El año pasado fue nuestra primera experiencia en el instituto, así que bueno, eso. Vivi, ¿vos querés agregar algo más? Nada, invitarlos a que se animen a ser parte de Mental Care, de que incursionen ingresando a la página y viendo cuáles son las formaciones, pregunten. Por ahí hay muchas quizás inquietudes en esto de decir, bueno, ¿qué abordaje tiene el acompañante terapéutico general? ¿Cuál es el abordaje del acompañante terapéutico escolar exclusivamente? ¿Qué es el coaching educativo? Es algo también, incluso un área que por ahí no es común, pero que si nosotros por ahí logramos también esto, ¿no? Visibilizar de cuáles son las funciones del coach educativo, también sirve para cumplir también estos objetivos, de decir cómo por ahí hay otros profesionales que se están desarrollando y que necesitan de estas herramientas para el desarrollo de sus propias potencialidades, de las potencialidades de con quienes trabajan. Va de la mano de esto, ¿no? De poder acompañar procesos, procesos personales, procesos por ahí comunitarios también. O sea, la oferta académica de Mental Care es bastante amplia y está ligada mucho a lo que son las demandas y necesidades que hay a nivel social. Así que, sin lugar a duda, no solamente ligarse, digamos, a la formación como desarrollo personal, sino también a lo laboral. Hay un abanico grande de posibilidades, como les dije, se está visibilizando mucho lo que son estos roles, estas figuras, digamos, también en los diferentes contextos. Así que la invitación queda abierta para llevar el mensaje a alguien más también. O sea, les invitamos a ser parte de Mental Care desde el lugar que puedan. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por acompañarme en esta y en todas. No, gracias a vos. Pero bueno, yo mi cierre es volver a conectar con ustedes y a que, bueno, esto, si les resonó, si les parece que es la profundidad con la cual se quieren formar, la manera en la que se quieren formar, están invitados a
formar parte de esta familia hermosa de Mental Care. Y bueno, están abiertas las inscripciones, así que ya pueden inscribirse cuando lo gusten, si resuena. Y bueno, acá estamos. Para comenzar el año ya me falta muy poquito tiempo para iniciar las clases, estoy muy ansiosa, así que bueno, eso, los espero a quien quiera y resuene a encontrarnos en marzo, a partir del 9. A partir del 9 arrancamos. Bueno, les dejo un abrazo grande, gracias por estar, gracias por tomarse el tiempo, gracias por compartir con nosotras este gran rato, creo que como una hora estuvimos, sí, ¿no? Una horita. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.